Hola, 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 ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí mostrándoles un poquitico de Caldas de Manizales, donde estamos nosotros, instalados con nuestra escuela de baile, Baila con Swing. Bueno, en esta oportunidad he venido a conocer los sabores de Caldas, aquí en Expoferias Manizales. Es un evento donde se aglomeran muchos empresarios, emprendedores y que muestran sus productos. Aquí estamos en el pabellón, pues en varios pabellones. Bueno, realmente es uno solo, sino que tiene muchos pasadizos, digámoslo así, o puestos o stands. Y aquí encontramos muchos productos, lo que es de café, gelatina, chorizos, cafés en diferentes preparaciones, ya sea que lo lleven molido o entero. Pues hablo del café. Aquí tenemos personas de varias ciudades, hasta países, que han venido aquí a degustar productos, otros a mostrar sus productos. O sea, unos compran y otros venden. Unos venden y otros compran. Sí, aquí hay muchas artesanías también ahí, pues aprovechando la oportunidad, vinos en sus diferentes preparaciones. No solo vino tradicional, hay vino de café, vino de otras frutas que vi por ahí. Bueno, el video es para mostrarles un poquitico de todo esto, de esta gastronomía muy rica por lo cierto. De 1 a 10, lo que probé le voy a dar un 8. Un 8 le voy a dar porque es muy rica la comida de aquí en Caldas, hombre, de aquí en Manizales. Pues nunca he venido, esta vez me decidí a venir. Llegué tipo 4:30 de la tarde. Estos chorizos, mejor dicho, una delicia, chorizos riquísimos, riquísimos, riquísimos. Bueno, el video les muestra un poquito de lo que es la comida de acá, ¿no? Pero también un baile típico, típico de esta región. Si ustedes no saben cuál es el baile típico de esta región, aquí se lo voy a mostrar para que ustedes pues se animen. Listo, ahí lo tengo un ratico. Bueno, este baile es muy típico de la zona andina, ¿no? Es un baile que es muy energético, muy llamativo. Es un coqueteo ya sea con la pareja, en grupo. Se puede bailar pues como ven ahí en grupo y obviamente solistas y parejas, ¿no? Muy destacadas las parejas. En estos momentos pues terminan en grupo, pero ya sigue una pareja. Muy bello el baile, muy bonito pues. Y representa el baile de esta región, ¿sí? Nosotros con la salsa y ritmo latino hemos llegado como a acompañar sus tradiciones, sus costumbres, y pues esta es la oportunidad para que ustedes conozcan un poquito de la región andina, región cafetera, y obviamente pues su costumbre a bailar y cómo es que se baila aquí en las montañas, valga la redundancia. Y pues ya les dejo un poquitico para que sigan mirando. Váyalo. La niña que baila aquí es muy buena, buenísima, un carisma. Alguna vez le di clases de salsa y el parejo pues también excelente. Bueno, ese era un poquitico para que ustedes escucharan la música, qué música es. Pues
cuál es la característica, ¿no? Diferente de los ritmos latinos. Y bueno, ahí les compartí un poquitico de cuál es la costumbre de aquí de Caldas, donde estamos ubicados, aquí compartiendo cultura con esta bella gente del eje cafetero, pues. Y un saludo para todos en el mundo. Recuerden volver a su tierra, recuerden seguir aprendiendo por nuestro canal de YouTube. Se vienen muchos bailes, muchas costumbres, para que ustedes vean cómo se baila reggaetón, cómo se baila bachata, cómo se baila champeta desde nuestra corriente, desde nuestra energía. ¿Listo? Por acá lo esperamos. Si quieren clases presenciales, clases personalizadas o clases online, virtuales, como dicen por ahí. Y nada, es con mucho gusto que les hice el video para que ustedes pues, conozcan un poquitico de este pueblo, de este municipio, de esta ciudad. Y bueno, estamos cerrando el videito. Ahí la pareja hace su presentación, bien energética, el público expectante. Y es con mucho gusto que fue el video. Se me cuidan. Vamos a seguir dando la ronda por aquí, por el pabellón, y seguir consumiendo los productos tan ricos que venden acá. Ya probé los chorizos, ya probé el café, ya probé unas galletas con dulce de guayaba que tenía o que les prepararon, y también una gelatina muy rica. Ya no me acuerdo cómo llamar la gelatina, pero muy rica, muy deliciosa. ¿Listo? Si te ha gustado el video, dale like, dale compartir. Y bueno, otra costumbre de cómo se baila aquí en Manizales. ¿Listo? Se me cuida, un abrazo. Chao, chao.